Vamos a seguir con nuestras meditaciones en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos, para quienes nos visitan o si alguien es su primera vez para estar con nosotros, el Señor nos ha dado la bendición y la convicción de estudiar la palabra de Dios de una manera versículo por versículo, capítulo por capítulo, buscando en ella la dirección de Dios, bendición para nuestras vidas, bendición para la iglesia del Señor aquí, y sobre todo, pues que el nombre de Cristo siga siendo exaltado y proclamado a través de ello. Y lo menciono porque hay algunas cosas en este mensaje de hoy que están fundamentados en lo que se ha venido aprendiendo tiempo atrás, y si no los enfatizamos mucho el día de hoy es porque ya se han dedicado mensajes completos a ellos en días pasados. Entonces, lamento esa desventaja para nuestras visitas, pero ahí están los sermones en la página de la iglesia. Si Dios les pone en su corazón el seguir aprendiendo el libro de los Hechos, ahí los pueden encontrar. Entonces, pero hoy estamos en el capítulo 9, nuestro último mensaje de aquí del capítulo 9, predicado por nuestro hermano Marco, fue sobre este evento tan increíble que fue la conversión de Saulo. Uno de los grandes eventos del Nuevo Testamento, algo que los que hemos tenido la bendición de haber ido a la escuela dominical, aprendimos de ese encuentro de este hombre con el Señor Jesucristo en su camino a Damasco, y cómo por la soberanía de Dios, por el poder de Jesucristo, la historia fue impactada en ese pequeño camino que llevaba a Damasco. No sé si todavía podemos apreciar lo que significa el ministerio de este hombre, de quien tenemos por su autoría, claro, inspirado por Dios, la mayor parte del Nuevo Testamento. Entonces, de mucha importancia lo que sucede aquí en este capítulo. El día de hoy vamos a Hechos capítulo 9. Y si ustedes miran ahí en sus Biblias, van a poder ver al inicio del capítulo está precisamente ese título. En la mayoría de nuestras Biblias dice la conversión de Saulo. Y como les mencionaba la semana pasada, este fue el estudio, no la semana pasada, pero ¿cuándo fue, Mark? Ayúdame. Hace 3 semanas. Hace 3 semanas. El tiempo está corriendo muy rápido en estos días. Pero hace 3 semanas, entonces hay que recordar, hay que repasar en la mente, nada más como para ubicarnos. Dice el versículo 1, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y luego se da el evento que estamos comentando, recordando, del encuentro de Saulo con el Señor Jesucristo en este camino a Damasco. Iba a buscar a los del camino, o sea, los cristianos, y en el camino se encontró con el rey de los cristianos. Eso fue lo que pasó. Él iba por los siervos del Señor, y el Señor de los siervos le dijo, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Es una gran historia, sé que ya lo vieron. Dice, hoy nos toca ver desde el versículo
19. Ya Saulo ahora es un cristiano. Les abrevio esos versículos. Saulo ahora es un cristiano por ese encuentro con el Señor Jesucristo. Ya ha sido restaurado del impacto con el Señor Jesús, que estuvo ciego por unos días, luego ha sido bautizado, ha entendido la palabra de Dios y el Evangelio. Y versículo 19 dice, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Sí los encontró, sí los encontró. Versículo 20, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén? ¿Qué nos acordamos de que asolaba en Jerusalén? Que viene a la mente inmediatamente por la forma en que Lucas escribió el libro de los Hechos. ¿Qué es lo primero que viene a la mente? La muerte de Esteban, ¿verdad? Él estaba ahí consintiendo su muerte, aprobando todo eso. Ok, eso es lo que están comentando. Ahora en Damasco, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Fíjense. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco. ¿Por qué los estaba confundiendo? Le dice la última parte. Demostrando que Jesús era el Cristo. Les estaba dando una súper confundida porque sabían quién era. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Este es un motif también del libro de los Hechos. Es algo directamente en contra de la enseñanza del evangelio de prosperidad. En Hechos, los que predican bien el evangelio tratan de matarlos. No les ponen un canal de televisión. Sí, sí. Véanlo. Después a Pedro, primero Esteban, aquí a Saulo. Así es. Dice el versículo 24, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándolo de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Ahí va Saulo. Está para película, ¿eh? De hecho, hay una película que se llama Pablo, siervo de Jesucristo. Así se llama, ¿verdad? Muy, muy recomendable. Por eso la menciono aquí, en este lugar. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Ahora está en Jerusalén, ya no está en Damasco, pero pasa básicamente lo mismo. No se la creen los de Jerusalén. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco, y aquí está la conexión de Lucas de estos eventos, porque no son eventos que están conectados en el tiempo directamente. Entre estos dos eventos hay unos años. Pero dice aquí que Bernabé da testimonio, dice ahí en el versículo 27, la última parte, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Y vean esto,
y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, estos son los judíos griegos, pero estos procuraban matarle. Si no se acuerdan, estos son los mismos que no soportaron a Esteban. Es el mismo grupo, todavía están ahí en Jerusalén. Versículo 30. Cuando supieron esto los hermanos, otra vez, operación Saulo, lo que pasó en Damasco, ahora pasa en Jerusalén. Ellos se encargan de que no lo maten y le llevaron, dice, hasta Cesarea y luego lo mandaron de nuevo a su casa. Que predique a su familia, creo. Y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Este último comentario nos hace ver que Lucas aquí está pintando un panorama. Y ha dicho los eventos del sermón de Pedro, de el martirio de Esteban, del ministerio de Felipe y ahora la conversión de Saulo, porque le importa que tengamos una visión clara de esta primera época de la iglesia cristiana, porque después de esto va a haber más en el reino de Dios. Ok, vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias que nos das la bendición de poderla leer. Y también gracias porque podemos meditar en ella en esta mañana. Padre, queremos glorificar a tu Hijo Jesucristo. Queremos aprender más de Él. Y Padre, queremos aprender de Él a través de su obra en Saulo. Ayúdanos, Padre, para ver cuán grande es tu poder, cuán grande es tu gracia, Señor. Y que viéndola nos impacte y nos lleve a amarte más, a obedecerte más. Y si hay alguien que aún no ha creído en ti, Señor, que aún en medio de esta historia pueda ver que tú eres el único Señor y Salvador. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Saulo, qué ímpetu, ¿verdad? Nuestra historia nos hace reflexionar sobre lo que estudiaron hace 3 domingos. El asolamiento de las iglesias de parte de este joven. Era alguien, como aprendemos en el Nuevo Testamento, muy preparado. Hablando de la enseñanza del Antiguo Testamento. No era un hombre del vulgo. Él, cuando nos va a compartir algo de su testimonio, tanto en Corintios como en Gálatas especialmente, nos va a hablar de su formación. Nos va a decir que él es un hebreo de hueso colorado. Y no solo eso, sino de una de las sectas judías más prestigiosas, religiosamente hablando, del mundo judío de tiempos de Cristo. Hemos aprendido en nuestro estudio del Evangelio de Mateo que habían estas divisiones y aprendíamos que había una clase empoderada, pero que a pesar de que tenían autoridad en el pueblo, tenían posiciones religiosas, se les conocía como quienes realmente llevaban una vida deplorable. Y me estoy refiriendo a la clase sacerdotal, que en tiempos de Jesús, sorprendentemente, no eran la mayoría
de fariseos, como uno podría pensar, sino que eran de los saduceos. ¿Se acuerdan? En la vida de Jesús aprendimos que estos no creían en la resurrección, básicamente negaban lo sobrenatural. Me he preguntado qué hacían, ¿no? Como sumos sacerdotes. Pero aprendemos que eran puestos por los romanos. Ellos habían hecho arreglos con los romanos que controlaban todo, eran la máxima autoridad. Decidían quién iba a ser el sumo sacerdote. Este año Caifás, otro año Anás, y así se la llevaban. En contraste con ellos estaban los fariseos. No, hombre, esto sí, se les veía la religión, pero bien. Tanto así que fueron tomados como ejemplo por el Señor Jesucristo una y otra vez, y tal vez la que más nos va a hacer recordar es esa escena, ¿verdad? Que describió el Señor Jesucristo, que entró un hombre pecador, un publicano, al templo a orar, y que estaba en un rincón no queriendo que lo vieran, y por el otro lado estaba el hombre que tenía todas las credenciales religiosas habidas y por haber en ese día en Israel. Y si no las tenía era porque todavía no las habían inventado. Porque también ellos eran los que inventaban todas estas cosas. Pero se jactaban en su pureza. Se jactaban en su religiosidad que los separaba de todos los demás. Y amados hermanos, ellos creían lo que estaban haciendo. A diferencia de los saduceos, que la fe no les iba ni les venía, estos sí eran hombres creyentes. Pues necesitamos agarrar al mejor de ellos y más conocedor del Antiguo Testamento, y quien había estudiado con el mejor maestro de Israel y de los más estrictos, de la corriente más estricta. Y ahí es donde encontramos a Saulo. Este hombre está apasionado por su religión. Por su religión. Él cree que lo que ellos hacen con sus observancias, sus rituales de pureza, su búsqueda de someter, porque era un someter al pueblo. El Señor Jesús les llama que les imponían yugos enormes al pueblo que ni ellos mismos podían llevar, pero lo hacían porque creían que en esos rituales y en esas cosas externas estaba la salvación de la nación, y que el Mesías por eso volvería. Ellos pensaban que estaban alistando al pueblo para que llegara el verdadero Mesías. Fíjense. Cuando Juan el Bautista empezó a predicar en el desierto ese mensaje de que había que enderezar, de que había que aplanar, que había que rellenar y hacer esa senda, porque había que preparar el camino para el Señor, para el Mesías. Eso era lo que ellos pensaban que lograban con todas sus acciones. Y cuando llega el verdadero Mesías, nuestro Señor Jesucristo, no lo reciben, y segundo, chocan constantemente con el Señor. Y ellos eran una gran fuerza religiosa en Israel.
Sabemos que al crucificar a nuestro Señor hicieron como que las paces con los saduceos con tal de acabar con el enemigo que tenían en común. Y Pedro lo explica, que todo esto lo hicieron con iniquidad en su corazón porque no habían creído, pero que a través de todo ello Dios estaba obrando para llevar a cabo su plan redentor para la humanidad. Que lo que ellos hicieron por maldad, así como dijo José en el Antiguo Testamento, Dios lo usó para bien, el máximo bien, la salvación. Pablo era uno de ellos. Para tratar de entender un poquito, Pablo hoy en día sería similar, con diferencias, obvio, a alguno de estos fanáticos religiosos que está dispuesto a entrar en un lugar que está lleno de paganos y explotar una bomba. Dices, hermano, ya te pasaste de la raya. Bueno, o un grupo de judíos radicales viviendo en Turquía que también explotan una bomba para eliminar, según ellos, al Goyim, a los gentiles. Ok, eso ya nos ayuda a acercarnos un poco más. Era un terrorista con la aprobación de los líderes de la nación de Israel. Aprobó el apedreamiento de Esteban. Hermanos, no estoy exagerando. Saulo era un hombre malo. Religioso, pero malo. Lucas quiere que lo entendamos. Como ya sabemos el final de la historia, nos brincamos estas partes. Pero al hacerlo, nos perdemos de una oportunidad increíble de ver el poder de Dios en cambiar, como lo dijo Pablo, al mayor de los pecadores. Pablo va a compartir esta parte de su testimonio una y otra vez. No como lo hacen algunos para revivir sus pecados y decir, sí, gracias a Dios que me libró de esta droga y de esta otra droga, y los ves y como que están disfrutando otra vez los efectos de la droga, ¿no? No, él lo va a decir una y otra vez porque está consciente de que si no fuera por la gracia de Dios y el encuentro con Jesucristo, él hubiera seguido matando cristianos. Pero Dios. Hace muchos años estaba yo traduciendo para un hermano que se llamaba Conrad Murrow. Estábamos en una iglesia en Orizaba. Y él empezó a hablar de su familia. A hablar de cómo habían asesinos en su familia, adúlteros, ladrones. Yo ya me estaba sintiendo mal por el hermano. Cuando el hermano Conrad dice, y si crees que tu familia es mejor que la mía, no sabes nada de tu familia ni de la humanidad. Si no es por gracia, hermanos. Tal vez tú pienses, no, pues yo no soy tan malo como Pablo. ¿Por qué? ¿Por qué no somos tan malos como podríamos ser? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Somos más inteligentes? ¿Más listos? ¿Más buenos? No, hermanos, es la gracia.
aún antes de conocer al Señor, si no llegamos a cometer algunas atrocidades, fue la gracia de Dios. Los antiguos teólogos le llamaban gracia previniente. Tal vez Dios usó medios para detenernos. Quizá la ley misma, no lo cometimos porque nos meteríamos en problemas con la ley y no quisimos. O tal vez la ley social, ¿verdad? Lo que dirían de nosotros si lo hacíamos. Eso nos detuvo. O tal vez la ley familiar natural, no queremos causarle problemas a nuestras familias. Pero quita todas las restricciones que Dios en su gracia ha puesto y hay el potencial en nosotros de ser Saulos pre-conversión. Me acuerdo cuando estábamos allá sirviendo en la iglesia Belén, testimonios de hermanos que habían estado en la religión popular, en iglesias, y que cuando vieron el avance de la obra de Dios, por la mente de uno o dos de ellos había estado la idea de poner algún explosivo en la iglesia. Y ahora son pastores. Y otro está en la presencia del Señor. Es la gracia de Dios, hermanos. Dice nuestro texto que se encontró con el Señor Jesucristo. Vio al Señor Jesucristo. Él pensaba, dice Pablo, que servía a Dios eliminando a los del camino, quitando esta enseñanza de Cristo, que para él antes era una enseñanza que desviaba, que era una enseñanza desleal, una enseñanza que iba a impedir que llegara el verdadero Mesías. Pero cuando se encontró con Cristo, aprendió algo muy rápidamente. Veamos nuestro texto. ¿Qué fue lo que aprendió Pablo? Bueno, antes de ver lo que aprendió Pablo, vamos a ver rápidamente estas citas para que vean el énfasis que le da Pablo. Ya leímos 9:1. Si leyéramos Hechos 8:3, lo podemos leer rápidamente. Dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres. Arrastraba a hombres y a mujeres. Lo que estamos diciendo en esta mañana no es ninguna exageración. Es lo que dice Lucas y quiere que lo entendamos. Veamos ahora Hechos 26. Y digo Lucas porque él es el autor de Hechos. 26, versículo 11. Vean a Saulo. Bueno, desde el versículo 9. Hechos 26, 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, vean esto, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades. Se fue a Damasco. Pero la gracia de Dios. ¿Se lo merecía Pablo? Él va a ser el que nos va a enseñar lo que significa la gracia. Él nos va a decir que no depende nuestra salvación de mérito o razón alguna en nosotros. Que todo va a ser por algo en Dios.
Y ese algo, ese corazón, le llama Pablo la gracia de Dios. Se traduce literalmente el favor no merecido. Pero la traducción literal se queda muy corto del significado real de la palabra. Es Dios no enviándonos al infierno. Es Dios no juzgándonos por nuestras maldades, por nuestros actos, por nuestros pensamientos, por nuestras palabras. Es Dios poniendo toda nuestra culpa sobre su santo y perfecto Hijo en la cruz del Calvario. Y dando a nosotros gracia para creer y ver que solo hay un Salvador del hombre. Solo hay un Salvador y su nombre es Jesús. Se llama Jesucristo. Es Jesús el Mesías. Y Pablo le va a enseñar que Jesús es el Mesías y Jesús es el Señor. Vean ustedes, Gálatas 1:13. Gálatas capítulo 1, versículos 13 y 14. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba mucho a mis contemporáneos en mi nación. Fíjense, en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celosos de las tradiciones de mis padres. No, hombre. Él era el próximo Shammai, pero a la 10ª potencia, ¿no? Su maestro Gamaliel se iba a quedar chiquito. Pero Dios. Y es lo que dice el versículo 15, empieza con ese pero bueno, ahorita no estamos estudiando Gálatas, si no nos seguíamos ahí viendo la soberanía de Dios, la elección de Dios, el poder de Dios en la vida de él. ¿Qué fue lo que causó este gran cambio en este perseguidor de la iglesia, castigador de creyentes, arrastrador de mujeres y de niños, que daba el voto que mataran a los cristianos? Lo hemos aprendido. El encuentro con Cristo resucitado. Al principio del capítulo 9, el Señor le dice: ¿por qué me persigues? ¿Quién eres?, le dice Saulo. Yo soy Jesús. Estoy vivo. Estoy resucitado. Esto impactó profundamente a Saulo. Hemos dicho que él conocía las escrituras. Y les voy a llevar a una escritura, probablemente ya la conocen todos, que seguramente conocía al apóstol Pablo porque se ve el reflejo de ella en casi todas sus cartas. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Recuerden que Saulo, con todo lo que hacía y con todo lo que hacían los fariseos, querían de alguna forma provocar el regreso del Mesías. Querían alistar las cosas para que el Mesías pudiera llegar. Era su perspectiva. Pero cuando se encuentra con Cristo,
cambia y entiende esto que vamos a ver. Daniel, capítulo 7, versículo 13. Dice así: miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino, ¿hasta dónde? ¿Sí? Con las nubes del cielo vino hasta el anciano de días. Este es un término para hablar de Jehová, de Dios Padre. Y le hicieron acercarse delante de él. Y vean ustedes lo que dice el versículo 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Esto les aseguro, Saulo lo conocía bien, pero no lo veía. Estaba ciego espiritualmente. Hasta ese momento en el camino a Damasco, cuando el Señor primero lo cegó físicamente, pero luego le abrió los ojos de su corazón. Vamos a verlo otra vez a nuestro texto en Hechos. Hechos capítulo 9. Vean el versículo 20. Hechos 9, 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. ¿Qué decía de Cristo? Que aquí hay dos palabras muy importantes. Cristo, que es la traducción griega, que significa el ungido, el Mesías, que es una referencia directa al rey prometido por Dios a Israel a través del rey David. El Mesías, de eso se trata. El rey mesiánico que esperaban los judíos. Pero vean lo que dice la segunda parte. Dice, diciendo que este Mesías, ¿qué era? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Vamos a seguir leyendo. Versículo 22, la última parte. Moraban en Damasco, demostrando, esta palabra también se traduce probando, que Jesús era el Cristo. Esta palabra demostrando, probando, es una palabra que significa ir juntando para compactarlo. Y la idea es que él estaba tomando las escrituras del Antiguo Testamento y les estaba demostrando que hablaban de Jesús de Nazaret, que hablaban del que había sido crucificado. Y ahora Pablo, después de ser su más fuerte opositor, ahora es el proponente más grande, porque por la gracia de Dios, Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le mostró una cosa, amados hermanos. Le mostró que estaba vivo. Le mostró que estaba
resucitado. Jesús, en su visión en el camino a Damasco y la plática que tuvo con Saulo, le mostró que era el Señor resucitado. Véanlo en Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Este es Pablo, ahora escribiendo. Después de empezar a predicar, ahora está escribiendo y mandando cartas hasta donde pudieran llegar. Pero es el mismo mensaje. Cuando decían, pero ese Pablo es el que atacaba a los cristianos. Decía Pablo, sí, pero yo no les predico a mí mismo. Yo les predico a Cristo. Dice el versículo 1, apartado, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Vean cómo ya empieza a acomodar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dicen estos textos? Acerca de su Hijo, el Hijo de Dios, lo mismo que predicaba en Damasco, que nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David. ¿Qué significa que es del linaje de David? Ya lo dijimos hace un momento. Que Él es el Rey prometido a Israel. Él es el Mesías de Dios. Que era del linaje de David según la carne, pero vean el versículo 4. Y no nos lo podemos perder. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. ¿Por medio de qué? Por la resurrección de los muertos. Es una buena pregunta esta mañana. ¿Crees en la resurrección corpórea de aquel que fue crucificado en el Calvario hace 2000 años? ¿Lo crees en verdad en tu corazón? Esto es el evangelio, lo va a decir Pablo también allá en Corintios. Que Cristo resucitó. Y Pablo está diciendo, yo entiendo que Él es el Mesías, Rey prometido a Israel del linaje de David. Y yo entiendo que no solo es eso, sino como resucitó, yo sé que Él también es el Hijo de Dios, que según Daniel, no solo es para Israel, pero es el Rey ante el cual vendrán gentes de toda nación, de toda lengua, de toda tribu. Y ahora sí, estas cartas del apóstol Pablo están llegando hasta Roma, amados hermanos. Lejos de Jerusalén, de Judea, de Samaria, donde estamos ahorita en nuestro libro de Lucas. Ahora el mensaje de que Jesucristo es el Señor. El Señor. Vamos a verlo en Filipenses 2. Sé que también lo saben, pero es Pablo. Es Pablo el que lo está escribiendo. Este Pablo que perseguía a la iglesia, que era enemigo de Cristo, pero que por la gracia de Dios ahora es mensajero del mismísimo Rey y Señor Jesucristo. Filipenses capítulo 2. Vean ustedes. Versículo 5. Si no lo tenemos de memoria, este es un buen pasaje para memorizar. Filipenses 2, 5 al 11. Se lo recomiendo.
Haya pues en vosotros este sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y qué? Muerte de cruz. Pero veamos lo que sucede. Versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Yo espero que ustedes puedan ver la conexión tan clara que hay entre este pasaje y el que leímos allá en Daniel 7. Este es aquel que es llevado sobre las nubes ante el Padre. Y el Padre está declarando que Él debe recibir todo honor por el pueblo judío nada más. No, por todas las naciones. Pablo luego va a decir, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Hay un solo Salvador. Saulo lo entendió y lo predicó el resto de su vida. Eso es lo que ahora él cree. Eso es lo que él ahora predica. Y en cada una de sus epístolas está tomando las escrituras del Antiguo Testamento y las está mostrando cuál es su relación con el Señor Jesucristo. Esto fue lo que hizo Esteban en su sermón. Esto fue lo que hizo Pedro en su sermón. Los que hemos estado estudiando sus sermones aquí en el libro de los Hechos. Cada sermón dice exactamente lo que dice este pasaje en Filipenses 2. Que Cristo era Dios, estaba con Dios y no se aferró a eso, sino que se hizo hombre, se humilló, vino a este mundo, anduvo aquí, vivió una vida perfecta, obediente en todo a su Padre. Nos va a decir el libro de Hebreos, menospreciando el dolor, las burlas, el escarnio, la traición, el sufrimiento, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, sabía a qué había venido este mundo. Él había venido a poner su vida. Claro, tenía el poder para ponerla, tenía el poder para volverla a tomar, porque era el perfecto Hijo de Dios, el perfecto Hijo del hombre, el que cumplió todas las promesas hechas en las escrituras del Antiguo Testamento, que tenían en su enfoque en gran parte lo que Dios haría con él como descendiente de David. Pero sabemos que realmente la promesa la recibió Abraham, que por su descendiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y aquí estamos el día de hoy. La pregunta es, ¿estás ciego? Pablo estaba ciego. Él así lo dice, que no veía, pero vio a Cristo. Y no solo cayeron escamas de sus ojos físicos, cayeron la ceguera de su corazón y pudo ver.
que Cristo en verdad era el Señor resucitado, que había sido crucificado. ¿Cómo estás tú hoy? ¿En verdad lo crees en tu corazón? Pablo va a decir que con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. ¿Ha sido esa tu experiencia? ¿El Señor te ha abierto tus ojos y has visto que Jesús es tu única esperanza? Es el único Salvador. Es el único que te puede dar vida eterna. Y te la da porque Él ha resucitado y es el dueño de la vida. Y solo en Él lo puedes obtener. Has creído en Él y lo has confesado. Fíjense cómo Pablo ahora se vuelve un confesor de aquel a quien perseguía. Ahora no puede ir a ni un lado sin hablar de que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Señor. Iba con cartas para apresar cristianos ahí en Damasco, pero se encontró con el Señor y se quedó en Damasco. Pero ya no para apresar a los hermanos, sino para fortalecerse con ellos, para compartirles el evangelio. Le habían cambiado sus órdenes. Alguien con autoridad superior a los sumos sacerdotes, fíjense, la autoridad máxima en Israel. Ahora él había recibido autoridad del Rey y el Señor. Y no le importó pasar por lo que él hacía a los cristianos antes, lo que él consentía en que hicieran con Esteban. No le importó. Él dijo, ¿saben qué? Para mí mi vida no la considero preciosa, con tal que pueda yo anunciar el evangelio. Para mí el vivir es Cristo. Y si me toca, soy el ganón, dice. El morir es ganancia. Esa es la fe que nos ha sido encomendada, amados hermanos. La gracia de Dios que se necesitó para salvar a Pablo es la misma gracia que se necesita para salvarte a ti y a mí. Y la palabra nos dice que todo aquel que cree en Él será salvo. Todo aquel que confía en Cristo no será avergonzado. Que Dios nos anime, que podamos pedirle fuerzas, gracia, para poder representar al Rey que es digno de nuestras vidas. Digno de que confesemos su nombre. Y demos gracias a Dios por sus hijos. Y para empezar, Pablo, porque gracias a su obediencia y servicio, la palabra de Cristo siguió avanzando por el mundo. Y vamos a estudiar un poco de eso más adelante. Y cómo llegó hasta nosotros. Y aquí estamos. Mismo mensaje, mismo Señor, misma esperanza. Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, amados hermanos.